La barra de brazo es un clásico ejercicio de movilidad con cargas, primariamente, al menos yo lo he introducido en los libros de Pavel, que viene muy bien de la mano con la técnica de la levantada turca. Muchos profesores te lo van a proponer como técnica previa a la levantada turca y otros te lo van a proponer como ejercicio asistido para la levantada turca. Yo soy los de ese segundo grupo. ¿Por qué? Porque considero que es un ejercicio que tiene una tasa de riesgo, ¿sí? A ver, casi todos los ejercicios que hacemos tienen riesgo, como lo puede tener bajar la escalera y ponerme el pie, o servirte agua caliente y echártela encima del pie. Casi todo lo que haces tiene un riesgo. Obviamente hay ejercicios que tienen una tasa bajísima de riesgo y otros que tienen una tasa un poquito más alta. Para estos hay que, desde mi punto de vista, circunscribir los alumnos un poco más avanzados o alumnos que tengan la fuerza estructural necesaria porque por si algo sale mal puedan afrontar las vicisitudes de ese ejercicio. Para este ejercicio yo recomiendo al principio siempre trabajar con una persona que esté asistiendo, ¿sí? Como vemos en la gran mayoría de las fotos o en la gran mayoría de los cursos, de los videos, esto se suele hacer con una persona que te asista. ¿Cuál es el movimiento? El movimiento es el que definimos como extensión horizontal, ¿sí? O abducción horizontal. Son los dos términos más comunes cuando uno quiere describir este movimiento, que mucha gente no sabe describirlo. O sea, la gente sabe que esto es una abducción, esto es una flexión, esto es una extensión, pero cuando tienen que hacer esto en el plano transversal, muchos se confunden. Bueno, te comento, lo podés definir como extensión horizontal o abducción horizontal. Si le encontrás otro nombre, buenísimo, mejor aún. Este movimiento ataca principalmente a las fibras del pectoral. O sea, ¿a qué va? A tratar de que las fibras principales del pectoral mayor, hay otras estructuras sí, pero principalmente el pectoral mayor, que si tenés mucho trabajo encima, tenés mucho laburo metido sobre este músculo, probablemente se sienta un poco más rígido, se siente un poco más restringido en el movimiento. Bueno, para esto es ese movimiento, ¿sí? Para ganar esta movilidad. Principalmente va a atacar sobre las fibras del pectoral y principalmente va a atacar sobre la movilidad torácica. O sea, sobre toda estructura que controle o restrinja la extensión de tu tórax. Ahí es donde está apuntando el ejercicio, por eso es muy buen ejercicio para la levantada turca, un muy buen ejercicio para el molino si te cuesta el molino y un muy buen ejercicio para la movilidad torácica general, ¿sí? Tanto la movilidad torácica anterior como la movilidad en extensión torácica posterior. ¿Cómo se hace? Muy simple, te acostás, pasás un pie por encima del otro y llevando el miembro superior que te quedó libre por encima de la cabeza para que pueda pasar la cabeza y parte de la zona superior del tronco, empezás a rotar tratando de llevar el pecho hacia el suelo. La pesa la dejás siempre en el mismo lugar. De hecho, si la pesa se te empieza a ir un poco más para atrás y elegiste una carga pesada y no lo tenés controlando, game over, ¿está? Te podés llegar a lesionar porque se te puede ir hacia una posición anatómicamente incorrecta y podés pasar un mal momento. Por eso, cargas muy livianas al empezar. Yo te recomiendo tener un buen control de la estabilización, entonces yo lo recomiendo posterior a la levantada turca de molino. La levantada turca te va a dar una buena estabilización en todos los planos del hombro para después poder afrontar este ejercicio, para que después este ejercicio te mejore la levantada turca y la movilidad del hombro en general. Pero mucho cuidado, te vuelvo a repetir, primero tendrás que tener un buen sostén vertical, un buen sostén horizontal antes de ponerte en este plano, que es un plano bastante exigente. Es un excelente ejercicio, funciona muy bien porque le estás pidiendo al músculo que se elongue al tiempo que hace fuerza, ¿sí? No solo le estás pidiendo que elongue o que haga fuerza. La barra de brazo o arm bar te lo dejo a entrenar con mucho cuidado y a seguir todos los consejos y videos que estuvimos viendo.